Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Fuentes y vamos a ver una clase que es un pequeño repaso de urgencias neurológicas. Como son temáticas que ya se han desarrollado a lo largo del cursado y se repasaron en la clase de neurointensivismo, vamos a hacer solamente una pequeña mención de los temas que son los más importantes y desarrollar ahí cómo es el concepto de la enfermedad, qué diagnósticos diferenciales tenemos que pensar en una sala de urgencias y cuáles son, digamos, los tratamientos o las líneas de tratamiento iniciales que tenemos que empezar a eh, accionar ahí en un ambiente o en un ámbito de guardia. Bueno, las principales urgencias neurológicas son el accidente cerebrovascular, el estado epiléptico, las cefaleas agudas, el traumatismo de cráneo, el traumatismo raquimedular y la debilidad aguda, donde estarían encuadradas un síndrome de Guillain-Barré y una miastenia gravis, como vamos a ver después. Dentro de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los accidentes isquémicos transitorios, lo que tenemos que tener en cuenta es su concepto como enfermedad. Recuerden que son síndromes clínicos de inicio agudo, brusco. Siempre la enfermedad se instaura de esta manera, con la presencia de signos y síntomas neurológicos focales, que son la traducción clínica de un área de disfunción neurológica que se debe a una isquemia, a una disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de valores límite. Tenemos que tener en cuenta que en ambos cuadros clínicos puede haberse compromiso de la circulación anterior, que es el sistema carotidio, o de la circulación posterior, que es el sistema vértebro-basilar. Con respecto a los síntomas que pueden aparecer comprometiendo la circulación anterior, que es la más frecuentemente afectada, y dentro de esto el territorio de la arteria cerebral media es el más afectado, puede haber síntomas como amaurosis fugaz cuando hay un compromiso carotidio, ¿sí? Una disfunción sensitiva motora contralateral, dando una hipoestesias o hemiparesias, compromiso o trastorno del lenguaje, dando una afasia que puede tener diferentes características cuando afecta el hemisferio dominante, como ser de compromiso o tener compromiso motor, que el paciente no puede nominar objetos, o sensitivos, que el paciente no comprende ni puede ejecutar órdenes simples que le estamos solicitando. Lo más común también es que haya un compromiso mixto, también puede haber una afasia global, quiere decir el paciente no puede emitir ningún sonido y tampoco comprende ninguna orden, cuando el territorio afectado es de la cerebral media izquierda y es extenso. Puede haber trastornos campimétricos como mianopsias, todo esto, digamos, refiriéndonos a la circulación anterior. Cuando se compromete la circulación posterior o el territorio vértebro-basilar, también puede haber hemiparesias o hemiplejías, sobre todo conformando lo que denominamos síndromes alternos, que se dan con compromiso de un par craneal ipsilateral a la lesión y compromiso motor sensitivo contralateral a la lesión. Puede haber dos o más de los siguientes síntomas como vértigo, diplopía, disartria, disfagia, ataxia. El diagnóstico del ACV isquémico y del AIT son diagnósticos clínicos. Si nosotros ya vemos al paciente, podemos realizar el diagnóstico por sus manifestaciones clínicas. En el caso de que el paciente tiene una focalidad neurológica instaurada, pensamos que es un ACV isquémico hasta que se demuestre lo contrario y tomamos una escala que ustedes ya revisaron antes, que es la escala NIH, que sirve para evaluar la severidad del ACV y el pronóstico. Y en el caso de un accidente isquémico transitorio, tenemos otra escala para valorar el riesgo que el paciente tiene de tener un ACV isquémico en las próximas 24 o 48 horas. ¿Sí? Esa escala nos sirve para determinar una conducta terapéutica con respecto a la internación del paciente. Si el riesgo por ABCD2 es bajo, menor de 2, el paciente no requiere internación y puede ser observado en forma ambulatoria. Y de ser de más de 2, esa puntuación, el paciente ya requiere internación y observación en el hospital o en la institución de salud donde corresponda. Cuando un paciente se presenta con estos signos de patología que sospechamos de origen vascular,
por este diagnóstico clínico del que hablamos, lo que hacemos siempre es solicitar un laboratorio de rutina básico que contenga un citológico completo, glucemia, urea, creatinina, ionograma y valores de coagulación como KPTT, APP y plaquetas. El laboratorio no nos debe retrasar el tratamiento, lo único que hay que descartar, que inclusive lo podríamos hacer con una glucemia capilar, es justamente que el paciente no tenga hipoglucemia, porque la hipoglucemia es tal vez el problema metabólico que más frecuentemente puede confundirse con un cuadro cerebrovascular. Puede dar alteraciones de estado de conciencia, pero además podría estar asociado a alguna focalidad neurológica. Un electrocardiograma y una radiografía de tórax que tampoco retrasa el tratamiento, y lo más importante es que podamos realizar al paciente una tomografía computada de encéfalo sin contraste o resonancia magnética nuclear de cerebro con difusión. De todas formas, esto por ahí depende de cada protocolo en la institución donde se trabaje. Generalmente en la parte pública los protocolos son con tomografía, ¿sí? Lo ideal sería si podemos incluir en ese scan de tomografía o de resonancia una angio, tomografía o angioresonancia, para saber si existe una obstrucción proximal o no de alguno de los vasos intracraneanos. De acuerdo a esto y el riesgo, podemos valorar o debemos valorar la necesidad de trombolisis. El paciente con un AIT o con un accidente isquémico transitorio que revierte la clínica generalmente en menos de una hora y que no tiene lesiones visibles en la neuroimagen, ¿sí? En la resonancia con difusión específicamente, directamente va a ser tratado con medidas de prevención secundaria como la aspirina y la atorvastatina, y el paciente que tiene un ACV isquémico, ¿sí?, va a ser valorado para el inicio de trombolisis, que es el uso de RTPA cuando el paciente se encuentra en ventana terapéutica, que recuerden que la ventana terapéutica extendida es de 4,5 horas. Si el paciente está dentro de ese periodo, tengo que rápidamente hacer el estudio de neuroimagen. Puedo soslayar los resultados de los otros estudios o realizarlos luego de la terapia para comenzar a indicar el tratamiento trombolítico. Con respecto al estatus epiléptico, tener en cuenta que es una urgencia neurológica, ¿sí? Es muy importante que nosotros accionemos de manera temprana, ya que lo que vamos a hacer, al igual que en el accidente cerebrovascular, es preservar cerebro, ¿sí? Cerebro sano. El estado de mal epiléptico, estado epiléptico, se define como la actividad convulsiva continua por más de 5 minutos o 2 más crisis consecutivas sin recuperación completa de la conciencia entre las crisis. La causa más común de que se desarrolle un estado epiléptico es que un paciente epiléptico abandone la medicación. Siempre vamos a después descartar otras causas, pero inicialmente lo más importante es poder definir que estamos frente a un estado epiléptico para accionar y comenzar el tratamiento temprano. En todo caso, en un segundo tiempo, cuando recibamos resultados de estudios complementarios que podemos solicitar, vamos a evaluar la etiología de ese cuadro epiléptico. Pero en principio, lo más importante es realizar, digamos, el tratamiento, una vez que estamos definiendo que estamos frente a un paciente con estatus epiléptico. La medicación de primera línea son las benzodiazepinas. Si nosotros el paciente llegó a la guardia y viene canalizado, podemos rápidamente indicar lorazepam, que viene en una ampollita de 4 miligramos, y se hace endovenosa en bolo lento, pero en bolo, ¿sí? Si el paciente sigue convulsionando dentro de 5 minutos, repetimos la ampolla de lorazepam hasta 3 veces. Si nosotros teníamos un paciente que está en la escena fuera del hospital, en la vía pública, por ejemplo, y está en el estado epiléptico, podemos utilizar como recurso realizar un diazepam endorrectal, viene una ampolla de 20 miligramos, o puede ser un midazolam intramuscular. También esto lo podríamos utilizar en una guardia si no tenemos un acceso endovenoso ya realizado. Nosotros hacemos esta medicación, primero una de las 3 benzodiazepinas, esperamos 5 minutos.
Si no cede el cuadro, repetimos la benzodiazepina y si esto no cede, le repetimos una tercera ampolla de benzodiazepina. Bueno, si el paciente continúa en estado epiléptico una vez que realizamos ya 3 ampollas de la benzodiazepina que elegimos o que tenemos disponible, que dijimos que podían ser el lorazepam, el diazepam o el midazolam, y el paciente sigue convulsionando, entonces tenemos que pasar a una segunda línea terapéutica que serían los medicamentos antiepilépticos. Las medicaciones antiepilépticas son el valproato, la fenitoína, el levetiracetam, la cosamida. Pero tengan en cuenta que en las guardias de la parte pública y privada de Córdoba lo más común que encontremos, a lo que tengamos acceso y que hay en la guardia de todos los lugares es fenitoína. Entonces por ahí a veces comiencen con fenitoína por una cuestión de disponibilidad. La fenitoína se calcula 20 miligramos por kilo de peso endovenoso. Se prepara de la siguiente manera. Hay que romper todas las ampollas que calculamos de fenitoína, que por ejemplo para un paciente de 60 kilos son 12 ampollas, para un paciente de 70 kilos son 14 ampollas, y así. Les digo esto para que ustedes tengan una idea que cuando realicen el cálculo le va a dar una gran cantidad de ampollas, no se asusten por eso. Se coloca el contenido de la ampolla en 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica, o sea, ahora en el sachet de solución fisiológica tiran la mitad y en los 250 que le queda de solución fisiológica restante colocan el contenido de esas 12 ampollas, supongamos en un paciente de 60 kilos, lo cuelgan en un goteo para pasar aproximadamente media hora en una hora. Si el paciente a pesar de esto continuara con convulsiones, pasamos ya a elegir un segundo fármaco antiepiléptico que puede ser o el valproato o el levetiracetam. El valproato o ácido valproico se calcula su dosis de carga a 40 miligramos por kilo, que se hace también en forma endovenosa en goteo. Y el levetiracetam se calcula a 2.500 a 4.000 miligramos endovenoso, que también se realiza en goteo. Tengan en cuenta que la fenitoína, cuando la pasen, tiene que controlar la frecuencia cardíaca, puede haber a veces alguna bradicardia, pero es una droga que es segura para su utilización en una guardia. Este manejo, digamos, del paciente se puede ir realizando en la guardia o en la terapia, de acuerdo a cómo esté el paciente. A veces el paciente nunca lo logra estabilizar y deja de tener convulsiones, ya en la guardia voy haciendo ya todos estos pasos, por supuesto. Si vemos que el paciente continúa convulsionando, ahí ya sí vamos a necesitar pasar a la unidad de terapia intensiva porque vamos a tener que sedarlo al paciente e inducirlo a un coma, ¿sí? Con diversos fármacos como midazolam o tiopental o propofol, ¿sí? Y entonces ya necesitamos que el paciente esté intubado y con una asistencia ventilatoria mecánica. Lo que quería aclararles es que la medicación antiepiléptica se usa en una dosis de carga y de mantenimiento. La dosis de carga, ¿para qué sirve? Para que el paciente tenga rápidamente una concentración del fármaco antiepiléptico en sangre y comience a hacer efecto. Y el mantenimiento, cuando yo ya hice una carga de fenitoína, después indico mantener la fenitoína 100 miligramos cada 8 horas en forma endovenosa, o el levetiracetam, que puede ser 1 gramo cada 8 horas endovenosa, o el valproato, que puede ser también 1 gramo cada 8 horas en forma endovenosa, ¿sí? Una vez que hice una carga de los medicamentos antiepilépticos, ya dejo sí o sí un mantenimiento. Si usé de los 2 fármacos antiepilépticos, dejo un mantenimiento. Y si yo necesito seguir escalando, paso ya a el siguiente paso, que es la utilización de hipnóticos o anestésicos, donde el paciente tiene que estar sí o sí en terapia intensiva, monitorizado e intubado.